Hola familia, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una reunión más de Amistad de Tuxpan. Qué gusto que pudieron conectarse, qué gusto que puedan estar con nosotros. El día de hoy los quiero invitar a que estén toda esta transmisión, que se queden conectados. Sé que Dios quiere hablar a tu vida, quiere transformar tu familia, quiere hablar a tu corazón. Así que sigue con nosotros y si conoces a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, no dudes en compartir este mensaje porque Dios quiere alcanzar a más personas, quiere derramar su amor sobre más personas. Así que no dudes en compartir este video. Y si aún no te has suscrito al canal en YouTube de nuestra iglesia Amistad de Tuxpan, corre a hacerlo para que no te pierdas ninguna de nuestras reuniones. Les mando un fuerte abrazo, familia. Espero vernos muy pronto y quédense con nosotros. Bye, bye. Extravagante
Hola, ¿qué tal familias, amistad de Tuxpan y todos aquellos que nos están escuchando? En general, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder nuevamente compartir la palabra con ustedes. Les invito a que oremos antes de comenzar este mensaje. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú estás con nosotros y porque en esta mañana tú vas a hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes en esta mañana, que nos sea revelada tu palabra para que podamos seguir creciendo en la palabra, que podamos seguir creciendo espiritualmente y que quites todas aquellas cosas que estorban y que no nos permiten, Señor, avanzar en el reino. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues quiero compartirte un mensaje que el Señor ya había puesto en mi corazón desde hace unas semanas y se confirmaron varias cosas ahora que tuvimos la cumbre de amistad de Puebla. Y yo titulé lo que es este mensaje de esta mañana, Arraigados en el Reino. Arraigados en el Reino. Yo había pensado primeramente cómo poder poner un título, porque yo quería, precisamente lo que les quiero compartir tiene que ver con esto, pero no encontraba la palabra. Y yo creo que ahora con este congreso, pues Dios habló mucho a mi corazón y me gustó mucho la palabra y por eso quiero compartir este mensaje y le pido a Dios que sea de mucha bendición y de edificación para tu vida. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 es un pasaje muy hermoso. Les invito, bueno, toda la Biblia es hermosa, pero les invito a que igual puedan leer todo el capítulo en estos días si tienen la oportunidad. Versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene a establecerse en nuestro corazón y por eso puse precisamente arraigados en el reino. El reino de los cielos viene a establecerse, viene el reino de Dios a que ahora sí a establecerse aquí en la tierra y es importante que tú y yo podamos plantar nuestra vida en el reino de los cielos. La nueva traducción, perdón, no la traducción del lenguaje actual, versículo 2 dice: vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y me llama mucho la atención porque dice vuélvanse a Dios y arrepentirse es precisamente volverse a Dios. La palabra arrepentirse la aprendí hace mucho tiempo cuando estaba en el Instituto Bíblico, cuando llegué a México. Y pues tiene mucho que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de todas las cosas que nosotros hacíamos y para podernos arrepentir tenemos que reconocer, ¿verdad?, nuestra condición espiritual y darnos cuenta realmente, en otras palabras, que cómo estamos delante de Dios y muchos, es más, realmente todos los que llegamos a Cristo tuvimos que llegar a través de un arrepentimiento, reconocer que nuestra vida nada es sin Cristo y que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Entonces, como les decía, el reino de los cielos viene a establecerse y nosotros, o sea, nuestros corazones debemos echar raíces en el reino de Dios, que los corazones nuestros se puedan volver a Dios. El reino de los cielos se establece en nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos lo que es rendirnos a Dios, que nos podamos entregar completamente a Él. Por eso nosotros debemos arraigar nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que nos somos, lo que es en la palabra de Dios y seguir creciendo a través de la palabra para conocer el reino de los cielos. Como te decía, arrepentirse, puse aquí, debe llevarnos a cambiar nuestra mentalidad mundana por una mentalidad nueva, una mentalidad celestial, la mentalidad de Cristo, porque solamente así vamos a poder aprender a aborrecer el pecado y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Saben? Todos los días somos bombardeados con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pensamientos de dudas, pensamientos de fracaso, el típico no puedo o es que se me cierra el mundo, no sé qué hacer, no sé avanzar y son pensamientos, en otras palabras, que de derrota. También hay pensamientos que nos seducen al pecado, que nos quieren lo que es atraer para hacer cosas precisamente que van en contra de la voluntad de Dios. Pensamientos de mediocridad, puse también aquí, pensamientos mediocres, pensamientos del mundo, para pensar como las personas del mundo, como cuando tú y yo estábamos en el mundo. Tenemos que tomar en cuenta que uno de los objetivos de Satanás es nuestra mente y él quiere
lo que es destruir nuestra mente, y sus armas, las que él usa obviamente, son armas de mentira, son armas de engaño, son armas que quieren lo que es robarnos la identidad en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y en otras palabras, con todo nuestro ser. Entonces, el objetivo de Satanás, como te decía, es que nosotros no amemos a Dios sobre todo, que amemos a Dios a medias, que amemos a Dios a nuestra manera, como nosotros pensamos que es correcto. Y saben, nosotros por eso la palabra de Dios nos enseña, y nosotros debemos tomar estas armas, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hay armas espirituales que vienen para destruirnos, que vienen lo que es para argumentar en contra de Dios, para engañarnos, pero nosotros recibimos lo que son armas poderosas en Dios para precisamente poder lo que es resistir lo que es a toda mentira que viene de Satanás. Y resistir no es quedarme ahora sí acostado y esperar a que venga el enemigo a que me ataque, no, sino que yo debo todos los días fortalecerme, debo nutrir mi mente con la palabra de Dios. Tengo que nutrir mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo lo que yo soy, debo lo que es nutrirlo con la palabra de Dios. No podemos amar a Dios, sobre todo si nosotros seguimos con una mentalidad que sigue amando las cosas del mundo. De hecho, la palabra en el libro de Santiago nos dice que la amistad con Dios es enemistad con el mundo, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, aquí lo que me está diciendo, es lo que tenemos que entender, es de que si nosotros vamos a amar a Dios, no vamos a poder amar las cosas del mundo. Ahora bien, entendamos también esto, porque es algo que se está dando en estos tiempos y está muy, muy marcado. Tristemente, muchos cristianos han caído en este engaño, que dicen que aman a Dios, pero su corazón está dividido. Y ellos a lo mejor muchas veces ni se dan cuenta. A lo mejor eres tú uno de aquellos que no se da cuenta que tiene el corazón dividido. ¿Por qué? Porque dices con tu corazón, dices, no, sí amo a Dios, pero tus obras te muestran todo lo contrario, muestran de que tu corazón está dividido. Y acuérdate que la palabra dice que no podemos servir a dos amos, como dice en Mateo 6:24, te lo voy a leer. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo estar lo que es amando lo que son las cosas del mundo. Es como en mi caso, ¿verdad? O los que estamos casados, si yo estoy casado y amo a mi cónyuge, ¿verdad? Lo voy a mostrar. Yo no puedo decir que amo a mi cónyuge, pero pienso siempre en otras personas. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir que amo a Dios, pero pienso siempre en cómo deleitarme en la carne, hacer cosas del mundo. No puedo, es algo imposible. Entonces, mi mente no puede ser llenada por las vanidades del mundo. No puedo lo que es alimentar mi mente con placeres de la carne, porque tarde que temprano voy a caer, y ese golpe ahora sí me va a doler mucho. Entonces, yo necesito preguntarme ahora mismo, ¿dónde está ahora mismo mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde has arraigado tu corazón? ¿Verdad? Hablando de arraigados en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde has plantado tu corazón? ¿Dónde has echado raíces? Tu corazón, ¿dónde ha echado raíces? Mateo 6 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Está en Cristo? Bueno, pues entonces ahí tienes tu tesoro guardado. Y acuérdate, como nos enseña la palabra, que había en una parábola, Jesús dice que había un hombre que lo vendió todo, lo dejó todo. ¿Por qué? Porque encontró lo que es, en un lugar encontró lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es un tesoro, y lo dejó, y lo vendió todo, menos ese lugar. Compró ese lugar y se dedicó lo que es a ese lugar. Es como, por ejemplo, si tú sabes que hay en un lugar, ahora sí,
hay un lugar que te gusta mucho y dices, yo quiero vivir toda mi vida en ese lugar, tú dejas todas las cosas y te vas para allá, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es como cuando tú conociste a tu cónyuge, ¿verdad? Dejaste todas las demás cosas y te enfocaste en tu cónyuge, porque así debe ser más bien en el matrimonio. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está arraigado tu corazón? ¿En el mundo o en Cristo? ¿Qué es lo que te satisface más? Sé honesto contigo mismo. ¿Quién te satisface más? ¿Quién te apasiona más? Sé sincero. ¿Quién te apasiona más? ¿Sí me explico? Acuérdense, como dice la palabra, de hecho lo he dicho muchas veces, es uno de los versículos que ya se deben saber de memoria, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para no deslizarnos. O sea, en otras palabras, tú tienes que poner bien atención a Dios, a todo lo que tú has aprendido a través de la palabra de Dios, para que no patines. En otras palabras, o sea, si el mundo te va a lo que es fascinar, te va a encantar, te va a apasionar más, tarde que temprano te vas a caer, vas a deslizarte. Tu corazón se va a dividir, te vas a deslizar y te vas a dar cuenta que fuiste arrastrado, ¿verdad? Por las cosas del mundo y ya Jesús no te satisface. Sé honesto contigo en esta mañana. ¿Realmente Jesús lo es todo para ti o solamente es una parte? ¿Sí me explico? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a poner a Dios sobre todas las cosas. Como te decía Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante volvernos a Dios en esta mañana. A lo mejor eres de aquellos que reconoce, ¿sabes qué? Es cierto, he estado mal, Jesús ya no me apasiona. Bueno, pues con mayor razón, entonces es tiempo ahora que yo me pueda arrepentir, cambiar mi manera de pensar. Hace muchos años nos enseñaba un amigo, lo puso de hecho en el Facebook y me llamó la atención, donde decía, de la abundancia del corazón habla nuestro Facebook, ¿verdad? Las cosas que publicamos, las cosas que decimos, nuestras conversaciones y todo. Y tú ahí te das cuenta de que si eres alguien que puede predicar la palabra, de compartir cosas de la palabra, o si pones cosas que realmente no edifican, entonces, y no estoy juzgando para decirte, ay, de que deja de hacer esas cosas. No, sé sincero contigo mismo, en verdad. Yo te lo digo porque te amo en Cristo y a lo mejor no me conoces, no te conozco, ¿verdad? Los que nos estén escuchando, pero tu vida es importante para Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, nuestra vida es importante y no porque Dios no puede hacer las cosas sin nosotros. Dios es soberano, puede hacer las cosas, pero Dios nos ama. Por eso la palabra nos enseña que desde Génesis 3:15 Él estableció un plan de rescate para toda la humanidad, para que pudiésemos ser salvos a través de Jesucristo. Entonces Dios pensó desde antes, ¿verdad? Ya pensó en ti y Dios te ama. Dios dice en la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios te ama. Dios te ama, pero como dice la palabra también, Él no ama el pecado que nosotros practicamos. Él no ama el pecador que nosotros ahora sí en el que nos divertimos, en el que encontramos pasión. Él quiere que nosotros podamos ser libres. Entonces, cambia tu manera de pensar, déjate guiar por la voz de Dios, que seas para que tú puedas conocerle bien. Y como te decía ahorita, y te lo digo ahorita conforme como lo dice la palabra, porque conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces Dios quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú puedas ser libre. Él quiere que tú puedas lo que es vivir en esa libertad que solamente Él te puede dar. Él no quiere que tú seas esclavo de pecado. Él no quiere que tú estés muerto en tus delitos, en tus pecados. Lo dice, fíjense, dice en Efesios capítulo 2. Por eso es importante que cambiemos nuestra mentalidad para poder ser libres. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo, antes de conocer tú de Cristo, tú seguías como dice aquí, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, antes nosotros teníamos una mentalidad del mundo, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nuestra mente estaba llena de tinieblas, estaba entenebrecida, diciéndolo correctamente, pero eso era antes. Pero ahora en Cristo Jesús ya no podemos caminar en las mismas cosas. Si realmente tú llegaste a Cristo, debe haber una evidencia de que eres salvo. Como dice la palabra, somos salvos no por las obras,
sino que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos salvos va a haber una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Que va a haber un cambio de mentalidad, va a haber un cambio de nuestra vida, va a haber un cambio completamente, ¿verdad? Vamos a empezar a dar fruto. Y no estoy hablando ahora sí, de que le ayudo a la vecina a cruzar la calle, a la abuelita, o empiezo a ser generoso. No, estamos hablando de una transformación del corazón, que nuestro corazón sea transformado. Ya no pensamos igual. ¿Sí me explico? Por eso la palabra también nos habla de la circuncisión del corazón, ¿verdad? Entonces esa es una señal nuestra de que nosotros somos salvos, de que nuestro corazón es circuncidado, nuestro corazón es transformado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia, que cambia nuestro ser, que cambia todo lo que somos. Entonces, cuando nosotros teníamos una mente entenebrecida, ok, era antes, pero ahora en Cristo Jesús nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Entonces, todos los días nosotros tenemos que crecer en la palabra. Nos decía el pastor, ahora también lo que es en este mensaje de la cumbre, el pastor Rolfo nos decía, creo que fue él, donde decía que nosotros debemos nutrir nuestra fe todos los días a través de la palabra. ¿Cuántas veces le hemos dedicado tiempo a la palabra? Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra. Yo le decía a Flor, fíjate Flor, que ahora que ¿cómo se llama? Aquí en la televisión podemos tener todos los días alabanza, está YouTube, o sea, y a mí me encanta escuchar alabanzas. A veces pongo nada más la pura alabanza en instrumental, ¿verdad? Y porque hay muchas canciones que conozco y yo me pongo a orar y estoy meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos esponjas. Somos esponjas. Si tú vas por el centro y escuchas música del mundo, ¿qué vas a estar cantando música del mundo? Porque se te pega. Pero si tú estás escuchando música de ahora sí que exalta a Dios en tu corazón, tú llevas a tu corazón a que tú exaltes a Cristo. ¿Sí me explico? Ahora, tenemos que transformar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos. Dice el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Dice otra versión que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que nos da vida. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a transformar. Entonces, no se trata de que, ya me sé la Biblia, la he leído muchas veces. Bueno, el diablo se sabe mejor la Biblia que tú y que yo. ¿Sí me explico? Pero él no la vive, él no la aplica. Entonces, no se trata de que tú ya sepas algo de memoria, se trata que lo vivas, que lo puedas experimentar. Llénate de la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que llenarnos de la palabra. Dios quiere traer libertad a nuestra vida y lo va a hacer a través de la palabra de Dios. Él quiere que tú y yo dejemos todo afán que nos ata al mundo, todas aquellas cosas, todas aquellas cargas que nos impiden avanzar en el reino de Dios. Como nos decían ahora también en la cumbre, y es algo que ustedes saben que yo siempre les comparto, es uno de mis capítulos favoritos, que es Juan capítulo 15, ¿verdad? Que donde Jesús dice muchas veces permanecer, donde el que escribe el libro de Juan, él dice que tenemos que permanecer en Jesús, que podamos permanecer en la palabra de Dios. Entonces, de hecho nos lo dijo, creo que fue la pastora Igna de Suárez, muchas veces permanecer. Bob Storch también dijo permanecer. Entonces, citando lo que es Juan 15, y yo te lo vuelvo a repetir porque ya te lo he dicho muchas veces, es importante permanecer en la palabra, que la palabra de Dios pueda ahora sí permanecer en nuestra vida, que nuestra vida sea impregnada de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a podar todo aquello que nos estorba, que no nos permite crecer. Tenemos que podar la falta de carácter, podar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, que nos distraen, todas aquellas cosas que nos están matando silenciosamente. ¿Cuántas cosas hay que tú sabes que te están matando y no las atiendes? ¿Sí me explico? Es como cuando tú te enfermas, si tú no te atiendes, ¿verdad? Te vas a poner peor. Entonces, tú tienes que hacer ahora lo que es ¿cómo se llama? Puedes hacer una biopsia, ¿verdad? En lo espiritual, puedes hacer un chequeo en general. O sea, ve ahora cómo está tu vida delante de Dios. Realmente con tu vida, ¿estamos agradando a Dios? ¿Estamos exaltando el nombre de Cristo? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Acuérdate que el diablo vino para robar, para matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos la vida eterna. Entonces Jesús quiere que nosotros vivamos en la vida eterna y por eso es importante que nosotros podamos echar raíces.
lo que es en el reino de los cielos, que estemos bien arraigados en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos vino a establecerse aquí, ¿verdad? A través de Jesús, lo que decía Juan el Bautista. Entonces el reino de los cielos ya está aquí, ¿verdad? No lo podemos ver, pero es importante que tú y yo formemos parte, y cuando tú y yo anclamos nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros empezamos a ser como un faro que brilla en medio de la tempestad. Entonces, y nosotros vamos a poder lo que es mostrarle a las personas de que hay salvación. Entonces tú y yo tenemos que vivir en la luz de Cristo. Entonces la luz de Cristo brilla en nuestra vida cuando hemos aceptado, o hemos más bien rendido nuestra vida a Cristo. Acuérdense de Juan 1:12, que dice: los que le recibieron, los que creen en el nombre poderoso de Jesús, el Padre les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijo de Dios es todo aquel que rinde su vida a Cristo. No son todos. ¿Sí me explico? No son todos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que se rinde a Cristo Jesús. Entonces, y por eso el diablo viene precisamente a robar, a matar, a destruirnos, porque él no quiere que tú y yo vivamos en la plenitud en Cristo Jesús. Mateo 24 dice ahí Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces cuando yo leía esto me llevó mucho también a pensar. Dije yo, bueno, las palabras de Jesús no pasarán, el reino de los cielos no pasará. Todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que tú alcanzas a ver, yo ahorita veo la ventana y veo árboles, veo casas, veo ¿cómo se llama? Lo que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Jesús no pasará. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer un reino inconmovible. Dice Hebreos 12, del 25 al 29, dice: tengan cuidado cuando Dios les llama la atención. Dice en otra versión: hey, presten atención lo que Jesús está diciendo, háganle caso. O sea, tomen el consejo de la palabra de Dios. No rechacen, dice aquí, sigo leyendo aquí, dice: no lo rechacen. Y fíjense, ¿por qué es importante que no rechacemos la palabra de Dios? Dice: porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. Fíjense, hay un castigo que recibieron porque ellos rechazaron a Dios. Y dice: en aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Tembló la tierra. Y si nosotros, sigue diciendo aquí, y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Hay un juicio que viene en contra de la tierra, en contra de toda la humanidad. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo, y Él ya hizo justicia. Él dijo que todo aquel que cree en Jesús no se va a perder, sino Él va a tener vida eterna. Y creer en Jesús es ahora sí es un verbo activo. Yo no creo y me acuesto a dormir hasta que venga Jesús. No, yo empiezo lo que es a transformar mi vida a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo empiezo lo que es ahora sí como decía Juan, Juan 15:3, donde dice que vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado, lo dice Jesús. Entonces Jesús nos limpia a través de la palabra. Por eso tú y yo tenemos que hablar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que memorizar la palabra, debemos y tenemos que meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, que nuestra vida sea transformada a través de la palabra de Dios. Entonces, y dice aquí, sigo leyendo: porque Él ahora dice, bueno, repito un poquito, me regreso para atrás: y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos de castigo. Porque ahora Él dice: otra vez haré temblar, y esta vez no solo la tierra, sino haré también temblar el cielo. O sea, todo lo que Dios ha creado va a temblar. Y cuando dice otra vez, dice aquí versículo 27, entendemos que Él quitará las cosas creadas. Todas aquellas cosas creadas las va a mover de su lugar para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Así que, versículo 28, así que recibieron nosotros un reino. Escucha bien, un reino inconmovible. Nosotros recibimos un reino inconmovible, que es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice aquí? Tengamos gratitud, seamos agradecidos con Dios, y mediante ella, ¿verdad?, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Entonces tenemos que servir a Dios. Entonces mi fe me va a llevar a servir a Dios. ¿Por qué crees que estoy sirviendo yo aquí? ¿Por qué crees que estoy compartiendo la palabra? ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida desde aquella vez, hace ya casi 17 años, que yo salí de mi tierra, ¿verdad? Porque Dios había cambiado, había transformado mi vida. No ha sido fácil, estos casi 17 años han sido muy difíciles en muchos aspectos, pero con la ayuda de Dios siempre he podido avanzar y sé que aún pase lo que pase en mi vida, yo voy a poder avanzar, voy a poder proseguir a la meta, como dice la palabra de Dios, y voy a poder lo que es avanzar creyendo y sabiendo más bien también que Jesús es el que me va a sostener. Entonces, nosotros recibimos un reino inconmovible. Entonces el reino de los cielos es un reino inconmovible, no se va a poder mover. Podrán venir huracanes, van a poder venir tormentas, tempestades, ¿verdad? Van a poder venir ahorita también bajas temperaturas como lo que vivieron ahorita en el norte de México ¿cómo se llama? En Estados Unidos, que los sacudió a todos. Bueno, los que estamos en el reino de Dios no vamos a ser sacudidos. ¿Sí me explico? Los que no están firmes ahora sí, los que no han anclado su vida en la palabra de Dios, los que no han puesto su prioridad en Cristo, los que no han transformado su mente y siguen lo que es ahora sí, los que no están firmes en la palabra, los que se dejan mover fácilmente, lo van a ver difícil. Pero nosotros, por eso es importante que echemos raíces en el reino de los cielos, que echemos raíces en la palabra de Dios, solamente de esa manera no vamos a ser movidos. Si me explico, también la palabra me enseña que hubo un hombre, había dos hombres, uno edificó su casa sobre la arena, y el otro edificó su casa sobre la roca. El que puso su casa sobre la arena, vinieron tempestades y pudo haber hecho una mansión, pudo haber hecho un castillo, ¿verdad? Pero vinieron las olas y golpearon y destruyeron esa fortaleza. Pero aquellos que construyeron su casa sobre la roca prevalecieron. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a poner su prioridad, que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, querida iglesia, todos aquellos que nos están escuchando también desde Europa, ¿verdad? Yo nada más les digo una cosa, es importante que nosotros pongamos nuestra vida sobre Cristo, porque, versículo 9, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense qué bonito, nuestro Dios es fuego consumidor. No que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también, y todo aquel que rechaza a Cristo no va a poder tener vida eterna. Me lo enseña la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar bien arraigados en el Señor. Y aquí, como te decía, que con ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo quiero invitarles, nosotros tenemos que tener en cuenta que si estamos bien arraigados en el reino de los cielos, nosotros automáticamente vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados a servir a Dios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Sí me explico? A nosotros nos tocó aquí en Tuxpan, aquí en esta zona, ¿verdad? Entonces nosotros, donde estemos, aquí vamos a predicar la palabra. Fíjense que hay una parábola que me llama la atención, que es la parábola de la higuera estéril. Dice en Lucas 13, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Y entonces él, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Sabes quién le está pidiendo al Señor que por favor no se corte todavía lo que es esa higuera, sino que tiene esperanza de que esa higuera dé fruto? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene lo que es el deseo, es Dios el que tiene el deseo que tu tierra sea alrededor, que sea abonada, que sea lo que es trabajada, que se pueda cavar alrededor de tu vida, para que pueda ser ahora sí abonada con la palabra de Dios, para que tú puedas dar fruto. Porque ¿sabes qué pasa? Si tú no das fruto, ¿verdad? Hay una advertencia también muy grande, porque el que no da fruto definitivamente no es salvo. ¿Sí me explico? Entonces, el que es salvo da fruto,
¿verdad? Y fruto, como decía, ese carácter en Cristo Jesús. Entonces, fíjense, yo cuando leo esto digo, Señor, tú eres paciente con nosotros. Tú quieres que nadie perezca, tú eres muy paciente con nosotros, tenemos la salvación, sí, pero tengo que demostrar que tengo la salvación. Es tiempo de dar fruto, es tiempo de ser transformados, es tiempo que la luz de Cristo sea reflejada a través de nuestra vida. Como te decía hace un ratito, que nosotros seamos como un faro, aquí lo anoté, que seamos como faros, eso de hecho lo compartí lo que es el jueves, algo así parecido, que seamos faros para todos aquellos barcos que están allá afuera en alta mar, ¿verdad? Barcos que se están hundiendo, allá afuera hay muchos Titanics, allá afuera hay muchos barcos que creen, como hizo el capitán del Titanic, este barco ni lo va a poder hundir Dios. ¿Sí me explico? Nadie lo va a poder hundir. ¿Y qué pasó con ese barco? Se hundió. Entonces hay mucha gente allá afuera que dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito de Dios, yo no necesito nada, yo puedo llegar solito al puerto de salvación. Y no es así. Todos necesitamos lo que es dirección por el Espíritu Santo para llegar al puerto de salvación. Y ¿sabes qué? Tú y yo debemos ser como una higuera fértil, ahora si no estéril, sino fértil, que da fruto. Debemos lo que es empezar a predicar la palabra, debemos empezar a dar testimonio, que nuestra vida sea un reflejo del amor de Cristo. Entonces, mucha gente no conoce la verdad, ni el camino, ni la vida, y se están perdiendo, pero tú y yo lo conocemos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como faros? Nosotros vamos a guiar a los otros a que ellos conozcan de la palabra, así como lo hizo hace 17 años una misionera que llegó a mi casa allá en Alemania. Entonces yo pude conocer la palabra. Ella fue un faro que me guió al puerto de salvación, que es Cristo Jesús, y yo sé que ella fue usada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dejarle también al Espíritu Santo que obre en nuestra vida para poder nosotros mostrarle a los demás que Jesucristo es nuestra única esperanza. Como te decía, hay que aprender, ¿cómo se llama? Tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad en estos tiempos, y te repito, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, si tú estás bien arraigado en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Tu mentalidad estéril va a ser transformada, vas a tener una mentalidad nueva, una mentalidad diferente, una mentalidad que multiplica, una mentalidad con un enfoque en las cosas del cielo, en las cosas celestiales. Tú vas a estar viendo a Jesús. Acuérdense que Juan 15:3 dice, como decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús nos está limpiando. Por eso es importante que seamos llenos de la palabra. Fíjense, dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No, si tú no permaneces en Jesús, no puedes dar fruto. ¿Sí me explico? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y sabes una cosa, cuando yo leo esto, ahorita con lo que estamos pasando en esta pandemia, yo me doy cuenta, y te lo voy a decir así, y no quiero que se molesten, ¿verdad? Pero es una realidad que tenemos que reconocer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos permaneciendo en Jesús? ¿Sí me explico? Y permanecer en Jesús es permanecer desde la casa. ¿Sabes por qué muchas personas no se conectan a las reuniones? ¿Por qué no se conectan a todo lo que estamos haciendo en la iglesia? Los mismos congregantes, por eso digo, no se ofendan. Es porque no buscan a Dios desde casa. Porque cuando tú tienes una relación con el Señor desde tu casa, cuando tú buscas a Jesús desde tu casa, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, todo lo que tú hagas en los secretos serás recompensado en lo público. Entonces, cuando tú estás lo que es lleno del Espíritu Santo desde tu casa, tú sabes, desde el viernes, ¿verdad? Tú dices, gloria a Dios, porque domingo es a las 8:30 de la mañana, tenemos oración, ¿verdad? Y tú anhelas que llegue ese momento para orar. Tú anhelas el momento para conectarte con el discipulado. Tú anhelas el momento para escuchar la palabra de Dios. Tú anhelas, si tú eres joven o adolescente, tú anhelas que llegue los viernes para escuchar un mensaje a través de los líderes del ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas en tu casa lo vas a reflejar. Pero todos aquellos que dicen, otra vez, reunión, ay, qué flojera, no, mejor hago otras cosas. Ay, no tengo ganas.
es porque realmente no aman a Dios. Perdón que lo diga de esa manera, pero es la realidad. ¿Sí me explico? Flor y yo lo hemos experimentado cuando yo he salido que no he estado en la casa, o Flor, que hemos tenido que salir, ¿verdad? Y uno de nosotros quedó en la casa. Me da risa porque estamos en la casa y hola, ¿qué tal? Y todo, pero ya cuando salimos nos damos cuenta que nos necesitamos. ¿Sí me explico? Luego salgo y Flor me empieza a escribir mucho. ¿Y dónde estás? Y, o sea, quiere saber todo lo que hago. Y al revés también lo hacemos. Y ya cuando estamos de vuelta es un momento que decimos, wow, qué padre, qué bonito. ¿Sí me explico? Entonces, también, que tú te puedas dar cuenta que ahora sí que cuando tú buscas a Dios en lo secreto, tú vas a amar estar con tus hermanos en Cristo. Tú vas a amar las cosas de Dios. Pero si tú no te conectas, es porque ni siquiera desde tu casa te estás conectando. O lees la Biblia a medias, nada más para llenar tu conocimiento y no para nutrir tu corazón. Entonces, uno mismo, como dice el versículo 6, se va secando. Uno mismo se seca. Uno mismo se aleja de Dios. No es la iglesia. Acuérdense que Judas tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor pastor, ¿verdad? Pero Judas no quiso cambiar su mentalidad, aunque el reino de los cielos estaba a su lado, pero él no quiso, no le interesó. Y hay muchos Judas en estos tiempos que no les interesa el reino de los cielos. Por eso y solamente van por las calles y soy cristiano, ¿verdad? Como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero realmente no hay fruto. ¿Por qué? Porque por sus frutos, dice la palabra, los conocerán. Entonces, no basta, puse aquí, con tener una etiqueta que diga, ay, yo soy cristianito, ¿verdad? Sino que puse aquí, por los frutos seremos conocidos delante de Dios, delante de los hombres y delante del mismo diablo. El diablo va a saber quién es realmente peligroso. El diablo sabe si tú eres íntegro. El diablo sabe si tú eres una persona realmente a quien temer o si eres papilla. ¿Sí me explico? Eres alguien que, no, pues no me afecta, en no me hace nada. Pero el diablo le tiene miedo a todos aquellos que están conectados, que están integrados, que han establecido, ahora sí, sus raíces, que han echado raíces en el reino de los cielos. El diablo le teme a los que están arraigados en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora o vamos a cambiar nuestra mente ya por una vez? Fíjense, ya que para terminar, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo? O sea, ¿estás pensando en Jesús? ¿Estás pensando en la palabra de Dios? ¿Estás pensando en el reino de los cielos? Si en eso tú estás pensando, yo te felicito. Pero si no estás pensando en eso, yo nada más te exhorto a que cambies tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, que te arrepientas, que vuelvas a Dios en esta mañana, que tú vuelvas a Dios, que realmente le digas, Señor, perdóname porque realmente tú no me apasionas, tú no eres mi prioridad. Y Dios escucha nuestras oraciones. Él quiere que nosotros seamos salvos y la salvación se va a reflejar a través de nuestra vida. Vamos a expedir lo que es un olor agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a ser hallada fiel delante de Dios. Entonces, querida iglesia, estemos bien arraigados en el reino de los cielos, echemos raíces en el reino y permitámosle sobre todo al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que podamos reflejar el amor de Cristo, que todos puedan ver a través de nuestra vida que Jesucristo es la única esperanza, que hay un reino inconmovible, un reino que es eterno y que para morar en ese reino nosotros necesitamos rendir nuestra vida a Cristo y no hay otra opción. O somos salvos o no somos salvos. Si somos salvos, se va a reflejar en nuestra vida. Y no estoy hablando que seamos perfectos, que seamos sin mancha, pero sí hay un deseo en nuestro corazón en donde todos los días nosotros buscamos a Dios y lo anhelamos y queremos ser transformados por el Espíritu Santo. Vamos a empezar a dar fruto. Y como dice la palabra, el que pecaba el que practicaba la mentira, el que practicaba el pecado, ya no practica el pecado, sino busque lo que es la santidad de Dios. Y la palabra nos enseña que debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y te doy gracias porque tú has venido a establecer tu reino
aquí en la tierra, Señor, y oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros podamos, Señor, arrepentirnos, que podamos volvernos a ti, Señor, y que podamos echar raíces, Señor, para estar arraigados en el reino de los cielos. Yo te pido, Espíritu Santo, guíanos en esta mañana, guíanos para amarte sobre todas las cosas. Guíanos, Señor, para que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Guíanos, Señor, para que podamos, Señor, enderezar todo lo que estaba torcido, que podamos caminar en integridad, que podamos buscar la santidad de Dios en nuestras vidas, que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos distraen, que nos alejan de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos, mis hermanos, que tienen una mentalidad todavía que no es del reino, yo te pido, transforma sus mentes a través de tu palabra para que ellos puedan ver y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Los que tengan preguntas, dudas, nos pueden escribir por medio de inbox. Estamos para servirles. Y acuérdate, echa raíces en el reino de los cielos, que tu vida esté bien arraigada, lo que es en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.